En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde analizamos la gira del presidente de Estados Unidos por todas esas monarquías árabes del Golfo Pérsico, del petrodólar, Arabia Saudí, Qatar, Abu Dhabi, entre otras, porque es un claro exponente de las dinámicas de poder, de pragmatismo económico que caracterizan las relaciones geopolíticas del mundo actual. Hemos visto que tras unos meses en la Casa Blanca, que han estado teñidos en cierto modo por un grado de controversia opinable y sobre también la necesidad de recalibrar algunas de esas medidas tomadas, donde no cabe duda de que hay un éxito tangible para la administración Trump, es desde una óptica estadounidense con esta gira, porque se produce una operación de considerable envergadura, de éxito tangible, especialmente en el terreno geoeconómico. Se han anunciado acuerdos multimillonarios que abarcan desde la venta de sofisticados sistemas de armas por importe de cientos de miles de millones de dólares hasta compromisos de inversión sustanciales por parte de esos estados ricos en petróleo en diversos sectores dentro del suelo estadounidense, que al final es lo que quiere Donald Trump. Se habla de 600.000 millones, no es pecata minuta. Y para una administración que ha hecho del America First su mantra, estos anuncios representan una victoria palpable, un argumento que esgrimir y una inyección de capital que promete impulsar el empleo y la actividad en su país. En ese contexto, además, se puede concretar, es particularmente llamativo el respiro que estos acuerdos suponen para un gigante industrial como es Boeing, que lleva cierto tiempo sufriendo bastante por diversas causas. Ha habido incertidumbres en el mercado de la aviación civil, ha habido aeronaves, ciertos modelos de la propia Boeing que han dado mal resultado y, sin embargo, ahora ese respaldo que le supone recibir contratos importantes que provienen de esas monarquías del Golfo hace precisamente garantizar la actividad de una compañía que tiene un matiz completamente industrial, que es justo lo que intenta promocionar y promover la administración Trump. Pero además, el discurso de Trump durante su periplo por el Golfo sigue las líneas esperadas. Sus palabras enfatizan la importancia de la estabilidad, de la seguridad compartida frente a amenazas percibidas como podría ser Irán, y la cooperación en materia energética. Hay que recordar que Trump es promotor de esos importantes acuerdos de Abraham que acercaron posturas como nunca antes se habían establecido entre Israel y algunos de los países musulmanes, y cómo la geopolítica de Trump en la zona parece estar siendo eminentemente pragmática, enfocada además no a declaraciones llamativas, sino a resultados tangibles que los está obteniendo y a alianzas estratégicas que sirven a los intereses de Washington. Eso sí, tampoco podemos olvidar que cerca de allí, pero no en el Golfo Pérsico, en Estambul, se desarrolla otro capítulo de una crisis que sigue marcando la agenda global. Y tenemos ese encuentro con el que se intentaba avanzar en un proceso de paz en el conflicto de Ucrania, y en el que el propio Donald Trump ha jugado un poco al ratón y al gato, diciendo que iba, que no iba, y todo a tenor de también cómo ha jugado en este ámbito Vladimir Putin, que ha dejado colgado a Volodymyr Zelensky después de proponerle ese encuentro en la zona. En cualquier caso, tras amagar con esa posible participación en Estambul, el propio Trump, esto generó un torbellino de comentarios sobre su potencial papel como mediador en ese conflicto, volvió a la ambigüedad, sugiriendo que igual acude mañana porque está relativamente cerca geográficamente. La pregunta que subyace a todo esto es en qué punto están realmente las negociaciones entre Ucrania y Rusia, o si están incluso en disposición de comenzar de forma real. Y sobre todo, cuál es el papel efectivo que está jugando o que piensa jugar Donald Trump, porque al final, más allá de titulares, lo que importa es que la capacidad de influencia, que sin duda la tiene, sigue siendo el país más poderoso del mundo, tanto económica como militarmente, y las relaciones se supone son buenas, al menos con Vladimir Putin, y tiene también una estrecha relación, no hay más que ver lo que sucedió en el Vaticano con Volodymyr Zelensky, pues es evidente que la capacidad de mediar en ese conflicto sin duda está ahí. Volviendo la mirada a la gira en el Golfo y poniendo en perspectiva los meses de esta primera legislatura de Trump, es innegable que desde el punto de vista de los intereses económicos inmediatos de Estados Unidos, el viaje puede catalogarse como un éxito.
y es que los contratos firmados, las promesas de inversión, son hechos concretos que van a tener un impacto positivo en la balanza comercial, en la actividad industrial estadounidense. Y esto demuestra que se puede hacer política positiva para la industria, política positiva para el comercio de Estados Unidos sin necesidad de ir precisamente al contrario, en negativo. Esto es un ejemplo de que no necesitaba quizá esa guerra arancelaria desatada de forma indiscriminada y masiva a lo largo y ancho de todo el mundo, porque no dejó prácticamente a nadie libre de aranceles, y que, sin embargo, cuando se actúa de forma positiva, cuando lo que se buscan son acuerdos, cuando lo que se busca es acercar posturas y un quid pro quo en que las dos partes ganen. Sabemos que las monarquías del Golfo tienen miedo a que va a pasar el día en el que se agote el petróleo, les sobra el dinero y ahora mismo están diversificando sus inversiones, pues atrae Trump las inversiones milmillonarias de estas monarquías de los petrodólares hasta su país sin necesidad de sancionar a nadie, simplemente ofreciendo una alternativa interesante, positiva para los dos, para el tejido industrial y empresarial estadounidense por un lado y por otro para las monarquías del Golfo que quieren diversificar sus fondos soberanos. En conclusión, la geopolítica, cuando se ejerce con una visión estratégica, con una ejecución pragmática, incluso aunque sea de forma poco ortodoxa, pero pragmática, tiene el potencial claro de aportar riqueza, de fortalecer la posición de un país en el concierto de las naciones, y ese es el ejemplo de lo que ha sucedido en esta gira en el Golfo Pérsico. La verdadera medida del éxito geopolítico al final no reside solo en la prosperidad económica que genera, sino también en su capacidad para construir una estabilidad duradera. Y estos acuerdos alcanzados en la primera gira internacional de Trump en su segunda legislatura parece que van en esta línea. Estrechas relaciones con alguien poderoso que puede comprar su producción armamentística, pero que además puede invertir en su país. Por lo tanto, al final las dos partes salen ganando. Geopolítica, geoeconomía responsable. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Comenzamos con la información más relevante de la jornada en el ámbito geopolítico, con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Pendientes de Estambul para ese inicio presunto esta tarde de conversaciones entre Ucrania y Rusia. Conversaciones descafeinadas después de que Putin haya rechazado la propuesta de Zelensky de un cara a cara entre ambos. La delegación está finalmente encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky. Sí estará en Estambul el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se ha reunido con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Donald Trump, de viaje por Oriente Medio, ha asegurado que si las negociaciones avanzan, podría viajar a Estambul mañana mismo. Es muy difícil, dice Trump, lo que estamos haciendo hoy y mañana, pero sabes, si pasara algo iría el viernes si fuera apropiado, pero ahora mismo tenemos gente negociando y solo espero que Rusia y Ucrania logren hacer algo, porque esto, dice Trump, tiene que parar. Seguimos en Turquía, pero por otro asunto, reunión en Antalya de los ministros de Exteriores de la OTAN. Reunión informal a poco más de un mes de la cumbre de líderes de la Alianza Atlántica en La Haya para debatir sobre la guerra de Ucrania y sobre el aumento del gasto en defensa. Marrute, secretario general de la OTAN. Las naciones se han comprometido a ello. Tendremos un debate sobre todos los detalles, pero esto es realmente importante porque tenemos la amenaza rusa en curso, tenemos el aumento masivo de las fuerzas militares chinas en este momento y, por supuesto, el terrorismo, las amenazas terroristas que siguen en curso, pero también tenemos que la industria de defensa, porque con solo dinero no estamos allí. También necesitamos la producción industrial de defensa para asegurarnos de que podemos luchar contra cualquier amenaza al territorio de la OTAN. Y, por supuesto, hablaremos de Ucrania, de cómo asegurarnos, dice Rutte, de que llevamos a Ucrania a una paz duradera y duradera. Donald Trump, entre tanto, como decíamos, continúa su gira por Oriente Medio. Este jueves el presidente estadounidense ha visitado en Qatar la base de Al-Udeid, la mayor base estadounidense en la zona, donde ha arengado a las tropas y donde ha puesto de relieve su plan de pacificar la región, manteniendo la posibilidad de responder militarmente si países como Irán, Yemen o grupos yihadistas no responden a sus ofertas de acuerdo. Seguimos en Oriente Medio porque Israel ha convocado a la embajadora española. Llamada para recibir una reprimenda formal después de que ayer Sánchez, durante la sesión de control al gobierno, calificase a Israel como Estado genocida. El Ministerio de Exteriores no ha querido hacer comentarios al respecto, si bien no es la primera vez que la embajadora española es convocada desde que se produjo el ataque terrorista de Hamás y la posterior respuesta militar en el enclave palestino. Sobre el terreno, Israel mantiene la presión militar sobre Gaza mientras siguen las negociaciones de alto el fuego que se desarrollan en Doha entre el gobierno israelí y Hamás. La Agencia Internacional de la Energía prevé una desaceleración en el crecimiento de la demanda mundial de petróleo. Disminución a 650.000 barriles al día para el resto de 2025. Esta reducción se produce como resultado de desafíos económicos y ventas en récord de vehículos eléctricos. La agencia, con sede en París, señala que esta tasa proyectada representa una desaceleración desde los 990.000 barriles al día de crecimiento de la demanda que registró en el primer trimestre de este año. Para la agencia, la creciente incertidumbre comercial impactará probablemente, dice, en la economía global y, en consecuencia, en la demanda de petróleo. Nos vamos hasta Trípoli porque intenta contener el peor estallido de violencia del último año. Estallido que ha dejado al menos 12 muertos en 2 días en la capital, revueltas que podrían además extenderse al resto del país. Ni Polonia detecta posible injerencia extranjera en su campaña electoral. El Centro de Análisis de Desinformación de NAX ha identificado anuncios políticos en la plataforma Facebook que podrían estar financiados desde el extranjero. El material se mostraba dentro de Polonia. Las cuentas utilizadas para llevar a cabo esta actividad han sido denunciadas a Meta para su bloqueo. La Agencia de Seguridad Interior ha sido informada del caso. Se están tomando medidas para determinar el origen y la financiación de la campaña. Y en Portugal, los partidos apuran las últimas horas antes de las legislativas. Las encuestas dan ventaja a la coalición Alianza Democrática del primer ministro Luis Montenegro. El país se ha convertido en el segundo de la Unión Europea que más comicios legislativos ha celebrado en la última década, solo superado por Bulgaria. Y ahora toca ampliar todas estas informaciones, Blanca. De farsa ha calificado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky las negociaciones directas con Rusia que se inician esta tarde en Estambul. Zelensky, que se ha entrevistado en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, asegura que la reunión parece una farsa después de que Vladimir Putin haya decidido no acudir a la misma. Dice además desconocer el nivel de la delegación rusa. Paloma Arnaldos.
Finalmente, la reunión entre Rusia y Ucrania tendrá lugar esta tarde en un formato descafeinado. Se esperaba que representara el primer contacto directo entre ambos países en 3 años. Sin embargo, la decisión de Putin de no acudir personalmente, sino de enviar emisarios, resta, dicen desde Ucrania, legitimidad al encuentro. Para la OTAN, la pelota está sin duda en el tejado de Rusia. Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica. Ucrania está dispuesta a comprometerse a un alto el fuego y a negociaciones inmediatas, eso está absolutamente claro. La pelota está ahora claramente en el tejado de Rusia. Tienen que explicar qué están haciendo, por qué están aquí o no y con qué equipo o lo que sea, pero asegurémonos de que todos nos entendemos. La pelota está en su tejado. Ucrania quiere iniciar las negociaciones lo antes posible y, como he dicho antes, gracias a los estadounidenses y al presidente Trump, se ha desbloqueado la situación. Ahora dependen, dicen, de los rusos asegurarse de que dan los siguientes pasos necesarios. Trump, el otro gran ausente del encuentro, juega al despiste y tras rechazar su presencia en Estambul, porque no iba Putin, deja caer ahora que a lo mejor mañana viaja hasta Turquía. Es muy difícil lo que estamos haciendo hoy y mañana, pero sabes, si pasara algo iría el viernes, si fuera apropiado, pero ahora mismo tenemos gente negociando y solo espero que Rusia y Ucrania logren hacer algo, porque esto tiene que parar. Quien sí se sentará a la mesa de negociación será el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que desde Antalya asegura que no existe una solución militar al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta guerra no terminará mediante una solución militar, sino diplomática, y cuanto antes se pueda llegar a un acuerdo para poner fin a esta guerra, menos personas morirán y menos destrucción habrá. El objetivo de estas conversaciones es explorar vías para un alto el fuego y una posible solución al conflicto que se prolonga desde hace más de 3 años. Turquía actúa como mediador en estas negociaciones, aunque la participación de su canciller está en duda debido a compromisos con la OTAN. El Vaticano también ha expresado su esperanza de que este encuentro pueda conducir avances hacia la paz. En resumen, la reunión en Estambul representa un intento de reactivar el diálogo entre Rusia y Ucrania, pero su éxito va a depender en gran medida de la disposición de las partes a comprometerse y de la participación de líderes clave en las negociaciones. Sea como sea, las perspectivas de posibles avances en las negociaciones no son halagüeñas. Incluso Rusia se ocupa de rebajar las expectativas. Su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, llama a dar una oportunidad a las negociaciones, pero rechaza un alto el fuego. Solo serviría, ha dicho, para que Ucrania se rearma. Y pendientes de Estambul, los ministros de Exteriores de la OTAN reunidos en Antalya, sobre la mesa la guerra en Ucrania, pero también el aumento del gasto en defensa o las sanciones a Rusia. El encuentro sirve además como preparación para la próxima cumbre formal de la OTAN, que se celebrará en La Haya del 24 al 26 de junio. Sobre la mesa del encuentro, como decimos, el fin de la guerra en Ucrania, posibles sanciones a Rusia, el levantamiento de sanciones a Siria y el aumento del gasto en defensa. Las naciones, dice Mark Rutte, secretario general de la OTAN, se han comprometido a ello. Tendremos un debate sobre todos los detalles, pero esto es realmente importante porque tenemos la amenaza rusa en curso, tenemos el aumento masivo de las fuerzas militares chinas en este momento y, por supuesto, el terrorismo, las amenazas terroristas que siguen en curso, pero también tenemos la industria de defensa, porque con solo dinero no estamos allí. También necesitamos la producción industrial de defensa para asegurarnos de que podemos luchar contra cualquier amenaza al territorio de la OTAN y, por supuesto, hablaremos, dice Rutte, de Ucrania, de cómo asegurarnos de que llevamos a Ucrania a una paz duradera. Desde Estados Unidos, entre tanto, instan a los aliados a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, siguiendo, ha dicho Marco Rubio, el plan propuesto por el presidente Donald Trump. Para Rubio, la alianza es tan fuerte como su eslabón más débil, por lo que es necesario fortalecer, dice, a la OTAN. Y un verdadero desafío, sin duda, es Oriente Medio. De hecho, ha sido elegido como primera gira internacional por el presidente de Estados Unidos. Su potencial económico con el petrodólar y su capacidad para ser tanto inversor como cliente de Estados Unidos han pesado en la decisión. Y en plena gira, Trump ha aprovechado para seguir presionando de cara a doblegar la resistencia iraní en materia nuclear. A Rubén Gil.
El presidente estadounidense Donald Trump sigue de gira por Oriente Medio. Este jueves visita una base de su país en la zona, mientras utiliza su visita de 4 días a los estados del Golfo para rechazar el intervencionismo del pasado de Estados Unidos en la región. El presidente ha puesto a países del Golfo como Arabia Saudí y Qatar como modelos de desarrollo económico en una región plagada de conflictos, mientras trabaja para persuadir a Irán para que llegue a un acuerdo con su administración para frenar su programa nuclear. De hecho, Trump está convencido de que se acerca un acuerdo nuclear con este país. En plena gira por Oriente Medio, Donald Trump ha insistido en que la única preocupación para Estados Unidos, el único objetivo para Washington, es que Irán no tenga armas nucleares. Durante un encuentro con inversores, Trump ha sugerido que Teherán ha aceptado las exigencias necesarias para el acuerdo. Seguramente leyó hoy la historia acerca de que Irán ha aceptado más o menos los términos. No van a fabricar, lo llamó de manera amistosa, polvo nuclear. No vamos a fabricar polvo nuclear en Irán y hemos sido fuertes. Quiero que tengan éxito, quiero que acaben siendo un gran país, francamente, pero no pueden tener un arma nuclear. Eso es lo único, es muy sencillo, no es que tenga que darte 30 páginas de detalles. Solo hay una frase, no pueden tener un arma nuclear y creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo. Además, la gira ha sido también especialmente fructífera en materia económica. Se han anunciado acuerdos por más de 243.000 millones de dólares entre Estados Unidos y Qatar, incluyendo que Doha adquiera aviones del fabricante estadounidense Boeing para su aerolínea Qatar Airways. Desde la Casa Blanca señalan que se trata de un acuerdo de 96.000 millones de dólares para adquirir hasta 210 aviones Boeing de fabricación estadounidense, aunque Trump manejaba expectativas mayores. En cualquier caso, estas noticias le vienen especialmente bien a la multinacional americana después de haber tenido que afrontar una serie de incidentes de seguridad y problemas financieros en los últimos años. Precisamente la posibilidad de que se alcance ese acuerdo en materia nuclear entre Estados Unidos e Irán tiene importantes consecuencias más allá de la geopolítica, y es que la posibilidad de que se relajen las medidas en contra de Teherán en materia petrolera, junto con el informe de la Agencia Internacional de la Energía, provocan un importante retroceso en la cotización del oro negro. Roberto Sol nos explica tanto las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía como las reflexiones de los expertos en torno al petróleo. La Agencia Internacional de la Energía ha revisado al alza sus expectativas de producción para este año y el próximo, anticipando un incremento significativo en el volumen de barriles que saldrán al mercado. Ese aumento de la oferta, impulsado por diversos factores, contrasta con una demanda que, aunque sigue creciendo, lo hace a un ritmo más lento de lo esperado, en parte debido al clima de guerra comercial y a la ralentización del crecimiento económico en algunas regiones. De esa manera, aunque las economías emergentes continúan tirando de la demanda, el consumo en los países de la OCDE muestran una tendencia a la baja, acelerando el recorte en el uso de petróleo. Y eso supone una advertencia en el precio del oro negro, según Pepe Bainat, director de Bolsas y Futuros. ¿El precio del petróleo? Bueno, pues el petróleo está en una situación un tanto complicada, ¿no? Porque ha recuperado un poco y ahora parece que vuelve un poco la debilidad. El petróleo está peligroso, ¿eh? El petróleo está en una situación que no ha sido capaz de recuperar la zona de los 68,7 y ese nivel es clave. Ahora ha intentado tener un amago y hoy vuelven las caídas. Así que yo de momento sería muy cauto con el precio del petróleo porque podría perfectamente seguir cayendo, puesto que la tendencia básica ahora mismo es bajista, ¿eh? Y es que hay varias explicaciones detrás de esta deriva que se suman al retroceso que vive el crudo en las sociedades que intentan limitar las emisiones. De hecho, la posible reincorporación del petróleo iraní al mercado en caso de un acuerdo nuclear amplificaría esta dinámica, añadiendo un factor geopolítico de gran peso a la ecuación. El futuro del mercado petrolero no solo dependerá de los fundamentales económicos, sino también de la compleja interacción de decisiones políticas, eventos geopolíticos y la capacidad de los actores clave para gestionar la volatilidad en un entorno de transición energética que a largo plazo busca reducir la dependencia de los hidrocarburos. Es difícil saber la evolución de una materia prima que sigue siendo tan fundamental para el funcionamiento de las economías, pero es evidente que la estabilidad del mercado petrolero dependerá de la capacidad de la OPEP para mantener la cohesión y gestionar la oferta en un entorno de mayor competencia y de una gran volatilidad.
Sabemos también, por otro lado, que hay circunstancias económicas que condicionan la realidad de los países y a través de ello, consecuentemente, la de ciertos colectivos y ciertas personas. Es por eso que hemos decidido durante los próximos minutos reparar en un fenómeno verdaderamente turbador que afecta además a una nación de historia convulsa y que intenta incorporarse a la comunidad internacional, no en vano, es miembro fundador de los BRICS y que, sin embargo, tiene algunos problemas verdaderamente graves. Me estoy refiriendo al oro, ya saben, y también a Sudáfrica, a los BRICS, estas minerías ilegales donde la vida bajo tierra es brutal, con ciudades subterráneas, con un negocio en el que mueren cientos, a veces a lo largo del tiempo miles de personas y que causa, por otro lado, al país pérdidas millonarias, está ahora mismo intentando ser atajado por parte de las autoridades sudafricanas. Esto además genera movimientos también de personas ilegales, pobres de los países del entorno y condicionan la realidad que se vive en esa parte sur del continente africano. Es un asunto relevante, pocas veces tratado, pero sin duda vertebra una situación compleja, como digo, que afecta a un continente de futuro, pero que muchas veces tiene poco eco en los medios, y a eso se ha referido y en eso ha hecho hincapié Pablo Llanonet, que nos va a contar durante los próximos minutos en qué consiste el drama de la minería ilegal de oro en Sudáfrica y cómo se está intentando atajar, amén de otras condicionantes relevantes para la geopolítica de la zona. El pasado 10 de enero, las autoridades de Sudáfrica liberaron a más de 200 mineros ilegales que habían sido atrapados a 2 kilómetros de profundidad por la propia policía. El gobierno de Johannesburgo, desesperado por la pérdida de $3 billones al año a causa del tráfico de oro, inició en verano de 2024 la operación Cerrar la Mina, anunciada por el presidente Ramaphosa. El ministro de Interior ha creado equipos para abordar este problema de la minería ilegal y para combatir a estos zamazamas en las actividades ilegales en las que se involucran, en particular aterrorizando a nuestras comunidades. Pondremos fin a esto y lo haremos de la manera más eficaz posible. El presidente de Sudáfrica habla de los zamazamas, un colectivo de vida subterránea conformado por más de 30.000 mineros ilegales que dedican su día a día a la ardua misión de recabar unos cuantos granos de oro en bruto. La táctica del gobierno para reprimirlos es sencilla, pero letal. Consiste en cortar el flujo de suministros a los mineros ilegales que se encuentran bajo tierra. Cuando estos no pueden soportar más la inanición, acaban saliendo. Otros, sin embargo, perecen. Desde que comenzamos con esta operación hemos visto salir del subsuelo a 1.527 mineros ilegales y todos ellos están actualmente detenidos. Los zamazamas llegaron al país hace más de 30 años, cuando la fiebre del oro estaba alcanzando su máxima temperatura y Sudáfrica ostentaba hasta más de la mitad de la producción mundial. Sin embargo, a medida que los yacimientos se iban haciendo menos superficiales y los trabajadores iban adquiriendo más derechos laborales, la rentabilidad iba descendiendo y los picos se iban enfriando. Por aquel entonces la onza valía 250 irrisorios dólares y su precio no era muy flexible. La consecuencia de la falta de rentabilidad fue el cierre de miles de minas cuyos túneles, sin embargo, permanecieron abiertos. Cada día descienden decenas de personas desesperadas por seguir ganándose la vida, a pesar de que pueden perderla debido a los derrumbamientos, fugas de monóxido de carbono y violentas mafias deseosas de tomar una tajada. El riesgo más alto por proporción, sin embargo, ha pasado a ser el propio Estado de Sudáfrica, un Estado que teme por un pilar de su economía. Aunque ahora mismo este oro no se puede extraer debido a la falta de recursos, la llegada de tecnologías más avanzadas y en gran cantidad podrían reactivar su lucrativa extracción legítima en un futuro. Aunque no se refirió a este punto directamente, el presidente Ramaphosa en Davos incidió en la atracción de inversiones.
Y esta colaboración se centra en soluciones realmente buenas e innovadoras para abordar desafíos y cuestiones críticas como la seguridad energética, las brechas de infraestructura, incluso el crimen y la corrupción, además de colocar a Sudáfrica en una plataforma donde podamos crear empleos. La llegada de nuevas inversiones reactivaría el potencial de un país que se encoge de manera clandestina. En el año 2000, Sudáfrica exportó oro en un valor de $2 billones. En el año 2023 lo hizo por un valor de 20 billones. Aunque esto parece contar la historia del crecimiento económico de Johannesburgo, en realidad cuenta la historia de la revalorización del oro, que ha pasado de costar $280 la onza a superar los 2.000. Esto explica que en el año 2000 Sudáfrica exportase más de 400 toneladas y en el año 2023 exportase tan solo 100. De esas 100 toneladas, no todas le pertenecen. Sudáfrica aloja la Rand Refinery, una de las refinerías auríferas más grandes y prestigiosas del mundo. Gran parte del oro que pasa por Sudáfrica no se origina allí, sino que llega de países vecinos como Zimbabue, Ghana o la República Democrática del Congo para ser refinado. Una vez ha sido refinado, el oro se etiqueta como oro sudafricano. El resultado es que, en apariencia, Sudáfrica se posiciona como una potencia aurífera cuando en la realidad es una ciudad dormitorio del oro del continente, mientras sus minas se han convertido en tumbas de zamazamas enterrados por las autoridades. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Por favor, un vermut. Un Zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Meses o tres, para muchos de quienes se interesan por la geopolítica, incluso siendo este un asunto concreto y especializado, no habían oído hablar de ellas. Ahora hemos oído hablar mucho y están más de actualidad que nunca. Lo están con ese argumento que pueden ser para un posible apoyo de Estados Unidos a Ucrania a cambio de lo que China no les quiere vender a los estadounidenses. Por eso viaja Zelensky a Washington. Hay mucho que matizar, mucho que hablar. Y lo vamos a hacer con Lucía Camporro, que es ingeniero de minas, con máster en gestión de riesgos financieros y está haciendo además un doctorado en ICADE sobre inversión en materias primas críticas y tierras raras en particular, así que nos viene al pelo. Lucía, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y un saludo a todos. Un placer porque al final se trata de que hable de estos asuntos tan concretos, gente que los conoce. Hemos hablado alguna vez ya de ello, pero recuérdanos de forma ligera, de forma breve, pues qué son las tierras raras. Vale, mira, yo siempre pongo un ejemplo muy fácil. Cuando estudiábamos allí, bueno, algunos por BUP, otros por tercero de la ESO, sí. La tabla periódica de los elementos más o menos todo el mundo tiene en la cabeza. Tiene una forma de U y luego hay dos líneas ahí abajo de las que prácticamente nadie se acordaba o nadie se acordaba hasta ahora. Pues las tierras raras son un grupo de 17 elementos, dos de los que están metidos precisamente en la parte de la U, de los metales de transición que se conocen, y los otros 15 son la primera línea de las dos de ahí abajo que al principio nadie les prestaba atención, que es el grupo de los lantánidos. Y ese conjunto de 17 son las famosas tierras raras.
Dicen, corrígeme si me equivoco en cualquier cuestión técnica, que para eso estás tú aquí, que en realidad lo de raras es por otras cuestiones, pero que en realidad tampoco son extremadamente escasas, que ahí están en muchas partes del mundo, pero bueno, tienen sus peculiaridades, ¿no? Correcto, de hecho a mí me gusta bastante decir que ni son tierras ni son raras, o sea, son de hecho son metales, bueno, son óxidos metálicos lo que se busca a la hora de procesar, y no es que no sean abundantes, ¿vale? Eso es un punto importante, no es que no abunden en la corteza terrestre, es que están, digamos, controladas por muy pocos países. Y aquí matizo también, no es lo mismo tener tierras raras a nivel mina, es decir, puede haber yacimientos repartidos por distintos puntos del globo, y en el caso de China, que actualmente es el líder de las tierras raras, controla, para que os hagáis una idea, el 60% de la producción en el mundo y el 85% del refinado. Es decir, si yo voy a una mina y cojo las tierras raras, digamos, en forma de mineral bruto, yo realmente con eso no puedo hacer baterías, eso hay que procesarlo. Entonces, una cosa es dominar lo que es la materia prima que extraes de la tierra, y otra, tener la tecnología para poder darle forma para que tú la puedas utilizar en un producto final. Por eso me parece tan aventurado en el acuerdo en concreto, claro, porque puede tener reservas, puede tener 20.000 yacimientos Ucrania, tener, pues reservas importantes de alguno de estos óxidos metálicos, pero al final, hasta que se ponga en marcha, hasta que se pueda procesar, además tengo entendido que es bastante contaminante el proceso, con lo que todo eso son elementos que dices, ¿cómo se está firmando algo a cambio de un acuerdo tan inmediato, pero con una vista a tan largo plazo? Claro, o sea, bueno, como bien dices, el impacto medioambiental hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, es algo que, por ejemplo, aquí en España deberíamos estar especialmente orgullosos de la buena gestión que se hace a nivel ambiental de los recursos que explotamos y de la posterior rehabilitación. Pero en estos casos, claro, yo no puedo poner la mano en el fuego por cómo se está gestionando una mina que tiene un potencial interés de óxido de neodimio, por dar hablar de un elemento en particular, que es uno de los que, dentro de las 17 tierras raras... Ese es de los pocos que nos suenan, por los imanes. Por los imanes permanentes, correcto. Digo que son 17, pero claro, no me va de las 17. O sea, también dentro de las 17 también me interesan más unas que otras. Claro. Dependiendo de la mina, de la empresa y de todo, es un punto muy, muy importante tener en cuenta, el impacto que tú dejes detrás. Y luego, otra cosa importante a tener en cuenta es que sí que es verdad que se habla de potenciales yacimientos de tierras raras en Ucrania, pero una cosa que no llega a estar perfectamente clara es, hay que diferenciar entre qué es un recurso y qué es una reserva. Es decir, o sea, puede haber elementos de tierras raras en un yacimiento, pero puede que no sean económicamente explotables, o puede que no haya, si yo estoy buscando, por ejemplo, óxido de neodimio, puede que haya otros óxidos de tierras raras, pero si estoy particularmente buscando ese, o el prasiodimo o el disprosio, por ejemplo, que son 3 de los que se utilizan en motores eléctricos y particularmente interesantes en defensa, por eso Trump también está bastante potente en este acuerdo y es el que le ha tendido la mano. Y no sabemos realmente a ciencia, o sea, no hay la suficiente investigación en exploración para conocer la calidad y la cantidad y poder discriminar entre recurso, que es un yacimiento que tiene contenidos, y reserva, que es uno que tiene contenidos económicamente viables de explotar. Qué bueno, es un matiz más que interesante. Hablábamos fuera de micro sobre la importancia que tiene, por ejemplo, para una industria tan pujante como es la de la defensa, que además ahora está más de actualidad que nunca, con las exigencias de Donald Trump pidiendo más inversión, con la Unión Europea diciendo, bueno, vamos a derivar recursos de otros ámbitos hacia la defensa. El hecho de tener una capacidad en este caso ya bien instalada, de una industria de tierras raras, y que si sube el precio o si... Bueno, al final eso lo que hace es hacer a las compañías de este ámbito más potentes, si cabe, ¿no? Correcto, pero también hay que tener en cuenta que si sube el precio de las materias primas, el desembolso que tienen que hacer para extraer ese metal también se encarece. De hecho, no es la primera vez ni la última que pasa. En el caso de las tierras raras, tal como están decotizadas, no lo creo, pero sí que ha habido minas metálicas y no metálicas que se han visto que dejaban de ser económicamente rentables por un exceso de producción, de subida de precio de su metal, del valor de mercado, por ejemplo, imagínate, el cobre tuvo durante la pandemia más o menos, el cobre y el níquel,
que son también metales que utilizan en la electrificación y en el níquel en las baterías también. El níquel, de hecho, en el 2022, y la Bolsa de Metales de Londres, la LME, los futuros de níquel los tuvieron que por primera vez en la historia cortar. Parar la cotización, ¿no? Claro, porque llegaron a los... pasaban, si no, los $100.000. Qué barbaridad, ¿eh? Es que no somos conscientes de todo lo que se mueve en este ámbito. La verdad entonces, es que es interesantísimo y además es muy especializado. Sí, es un mundo muy particular. Yo invito a todo el mundo a aprender sobre este mundo. En España, ¿cómo andamos de tierras raras y de su gestión? Pues tenemos. De hecho, hay más de un yacimiento. De hecho, en Galicia hay identificadas tierras raras, pero insisto, hay luego que investigar e invertir en exploración para poder definir, en función de cómo esté el precio de mercado, si es un recurso o es una reserva, que es la puntualización que hacía antes. Y hay otro yacimiento también interesante que está en Castilla-La Mancha, que es el proyecto Matamulas, que se está intentando volver a sacar adelante, pero que la situación real es que en 2017 le denegaron el permiso de explotación por cuestiones medioambientales. Sé que, siendo precisos, las tierras raras son esos 17 elementos, pero luego hay otros materiales o elementos que la parte técnica me cuesta, que también son interesantes. Y hace poco escuchaba hablar de un volcán submarino en Canarias. Tropic. Que tiene telurio. Dices, pues otro elemento que también es importante y que hay que saber gestionar y que incide en las relaciones geopolíticas, porque seguro que Marruecos, que no solo le gustan los caladeros de la costa del Atlántico, del África Atlántica, también tendrá interés en este elemento, ¿no? Porque al final hay que saber también defender dónde están tus recursos. Justo, mira, concretamente ese yacimiento submarino, que ahora mismo la minería submarina no está lo suficientemente desarrollada a nivel tecnología para poder ponernos a extraer ya eso, ¿vale? Eso es un punto también importante, estamos hablando a futuro. Ese yacimiento está en aguas internacionales y, de hecho, hace un par de años, cuando empezó todo el conflicto por el Sáhara Occidental, de que España cuando se reconoció. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo las Naciones Unidas son los que deciden quién tiene derecho de exploración y de explotación cuando se trata de yacimientos submarinos en aguas internacionales. Si España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, midiendo desde el Sáhara, ellos están más cerca. Claro. Y eso, por eso decía, ¿sabes? Que hay que defender ese tipo de recursos. Yo totalmente a capa y espada, totalmente de acuerdo. Además, teluro, por abrir un poco el melón, tenemos las tierras raras, ¿vale? Se engloban dentro de un listado que define la Unión Europea, está también el de Estados Unidos, pero el nuestro concretamente ahora mismo en vigor es el listado de materias primas críticas, publicado en marzo de 2023, es el último. La Unión Europea desde el 2011 lo renueva cada 3 años. El actual listado incluye 34 materias primas, entre las cuales están las tierras raras, y no se incluye las tierras raras como 17, sino como tierras raras pesadas y ligeras, es decir, 2. Hay otras 30. Qué bueno. Claro, hay otros 32 elementos de interés que se consideran críticos, y esa lista no ha hecho más que subir de 14 que teníamos identificadas en el 11 a 34 en el 2023, que es la actual lista. Ahí está también metido el litio, por ejemplo. Qué bueno. Otro elemento interesante que tanto da que hablar. Que tanto da que hablar y que también está precisamente dentro de este acuerdo preliminar que de momento ahora mismo está en estado preliminar. Mañana va Zelensky a Washington a ver qué pasa. Pero está también incluido el litio, por ejemplo, porque en la zona el sur, desde Crimea más o menos, cuando ya va subiendo dirección al Donbass, hacia el oeste del país, que es donde está la parte interesante, es precisamente donde se localizan estos yacimientos de interés. Vamos a ir terminando. Yo casi te pediría, desde un punto de vista técnico, que te mojes. Este acuerdo, vamos a poner que se firma sin ningún contratiempo. A mí me da la sensación, quiero que tú opines, de que es un brindis al sol, porque la industria no está. Claro. Y ni sabes si son operativas lo que tú decías, esos minerales para poder explotarlos, ni... Totalmente de acuerdo. Es un brindis al sol, estoy de acuerdo, porque no hay la suficiente información al respecto, pero es que, ¿qué haces? China está dominando totalmente el sector, Estados Unidos quiere a toda costa intentar minimizar su dependencia de China. Es que eso, o ahora mismo tienes esa oportunidad... O pasar por el aro, ¿no? O pasar por el aro, y a Estados Unidos no le gusta especialmente pasar por el aro. Entonces,
Con esa reflexión nos vamos a quedar, porque hemos aprendido en este caso, en las cuestiones relativas desde el punto de vista de la minería, de las tierras raras. Y eso ha sido gracias aquí a Lucía Camporro, ingeniera de minas, y bueno, muchas otras cosas, porque además está también con Rheinmetall, hay asociaciones de minería de por medio, pero bueno, sería muy prolijo mencionarlo. Lucía, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hablamos del Mar Rojo. Es un mar marginal, si quieren, del Océano Índico, entre África y Asia, con una conexión hacia el océano por el sur, a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que les sonará si nos escuchan, y del Golfo de Adén. Están en la zona, Suez, el Sinaí, una ubicación estratégica que lo convierte en un punto de encuentro entre continentes, y está ubicado además geopolíticamente en una zona plena de conflictos, con muchísimos intereses cruzados, y es merecedor de un análisis de su importancia por parte de alguien con autoritas. Ese es el caso de Juan Rodríguez Garat, almirante, retirado, es director del Museo Naval, del Instituto de Estudio y de Historia y Cultura Naval, autor de Tambores de Guerra, del que ya hablamos aquí. Juan, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde tu perspectiva como experto marino, militar, ¿cuál es la que nos puedes transmitir como importancia geopolítica fundamental del Mar Rojo? Y si quieres, centrado un poco en el contexto global actual, ¿por qué es tan importante el Mar Rojo? Bueno, fundamentalmente es importante por el Canal de Suez. Es el camino de acceso al Canal de Suez, que es una vía marítima por la que normalmente, en tiempos normales, circula el 15% del tráfico marítimo mundial, que no es poca cosa. En este momento no es así, porque está parcialmente bloqueado por los ataques de los hutíes, pero el funcionamiento del Canal de Suez es muy importante para la economía de todo el mundo. Uh-huh. Sabemos que hay un gran protagonismo en torno a ese momento que vive de actualidad lamentable, en este caso por ataques, los barcos que circulan por allí, menores en cifra, como bien apuntabas, que normalmente, sobre todo por los hutíes chiitas, ¿no?, su contexto de presión contra Israel y sus aliados, esto al final ha alterado la dinámica de seguridad en el Mar Rojo, ¿no?, nos guste o no, con toda nuestra tecnología, nuestros misiles, nuestros portaaviones, pero han conseguido alterarlo. Sí, es que realmente es el mundo, es como evoluciona el mundo lo que ha venido a perturbar el Mar Rojo, que es, al fin y al cabo, es una vía marítima donde circulan buques ricos, por así decirlo, circulan portacontenedores y petróleo importante para nuestra economía, y al lado está rodeado en sus riberas por países poco desarrollados, países pobres como Somalia, o países destruidos por la guerra como puede ser Sudán o Yemen. El problema que existe ahora, esto ha sido siempre así, pero el problema que existe ahora es que desde que empezó la guerra de Ucrania, el mundo se ha polarizado de tal manera que un grupo marginal, como puede ser de los hutíes, rebeldes hutíes en la guerra del Yemen, es capaz de comprometer el tráfico marítimo mundial atacando desde sus costas con drones y con misiles antibuque a los buques mercantes que circulan por los alrededores, sin que la comunidad internacional sea capaz de ponerse de acuerdo para pararlos. Y eso es algo que es relativamente novedoso, que surge de la polarización de la guerra de Ucrania, pero el hecho es que es preocupante que ocurra, porque lo que está ocurriendo ahora en el Mar Rojo, que eso de que un grupo se asuma la potestad de atacar el tráfico marítimo podría ocurrir en cualquier lado, en sitios como, por poner un ejemplo más cercano a nuestras costas, podría ocurrir en el Sahel cualquier día. Y entonces esos buques atacados en el Mar Rojo serían atacados en el Mar de Alborán. Uh-huh. Yo creo que uno de los mayores problemas que ha creado al mundo la invasión de Ucrania es precisamente este. Ahora cualquier grupo rebelde de cualquier país del mundo es capaz de encontrar aliados que antes no los había podido encontrar. Solamente hace 3 o 4 años de intentar los hutíes algo parecido, China, Irán, Estados Unidos, Rusia, todos se habrían puesto de acuerdo para decirles basta, esto no se puede hacer. Claro. Ahora ya, por desgracia, ya no tenemos esa herramienta, y parar sin presiones políticas y parar un bombardeo desde un país como el Yemen
hacia el Mar Rojo es prácticamente imposible, porque habría que destruir el Yemen para evitarlo. Las armas que están utilizando los yemeníes, los hutíes, pues posiblemente estén guardadas debajo de casas particulares, en medio de las ciudades. Sus militares no son militares, son milicianos, por así decirlo, pero también están protegidos por la población, y como no estamos dispuestos, afortunadamente, a dejar la parte del Yemen que dominan los hutíes destruida piedra sobre piedra, pues no hay mucha solución que podamos tomar. Llama mucho la atención, Juan, en clave armamentística casi, ese fenómeno que se produce, ¿no? Esa asimetría entre lo que ellos necesitan para generar este problema de circulación y la forma de defendernos. Me explico. Con cohetes relativamente primitivos o sencillos, baratos, con drones mismos, pueden lanzarte ataques a buques, incluso a buques de marinas militares, de ciertos ejércitos, que tienen que defenderse habitualmente con unos misiles y unas capacidades muy caras, mucho más sofisticadas, como matando moscas quizá a cañonazos, lo que al final puede generar un efecto hastío en estos países, ¿no?, que defienden esa zona, ¿no?, porque tienen que gastar un misil de $2 millones para destruir un misil convencional iraní, que es mucho más barato, o un dron mucho más barato. Sí, esa es una realidad, aunque no se compara el precio de las armas, sino el precio de los bienes que pueden destruirse. Cuando se está gastando un misil de $2 millones para destruir un misil balístico o un misil antibuque de crucero lanzado del Yemen, lo que se piensa es en la defensa de un petrolero que cuesta mucho más que eso, ¿no? Claro. No solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de los marinos mercantes que van a bordo, que al fin y al cabo no es un objetivo legítimo en guerra. La guerra, desde que empezó a describirse, los militares necesitamos la iniciativa para poder ganar una guerra, ¿no? Y en este caso la iniciativa la tienen los hutíes, por definición, porque son ellos los que atacan buques mercantes, y nosotros estamos limitados en la mar a defenderlos con bastante éxito en general, pero con que solo uno de cada 200 ataques tenga éxito, pues se pierden buques, se pierden vidas, se encarecen los seguros, las compañías deciden que ya no navegan por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, y la economía sufre porque se añaden 2.000 millas en promedio y una semana o más de tiempo de duración del viaje para la mayor parte de los artículos que llegan desde el Golfo Pérsico o desde Asia a nuestros mercados. Es decir, que no podemos hacer otra cosa, porque la alternativa es asumir la iniciativa, desembarcar en el Yemen desde la mar o desde el aire. No se va a poder destruir todos los posibles sitios de lanzamiento de misiles antibuque que puede haber en el Yemen. Hay que recordar que incluso en la franja de Gaza, mucho más pequeña y completamente dominada por Israel, todavía lanzan cohetes de cuando en cuando contra las ciudades israelíes. Es prácticamente imposible evitar eso. Y la única alternativa militar sería un desembarco en el Yemen, que sería mucho más costoso en vidas y en dinero de lo que cuesta mantener la situación como está. Así que realmente vivimos un mundo en que la fuerza militar ya se ve en el caso de Rusia, que es incapaz de derrotar a Ucrania, un país que es muchísimo más pequeño y muchísimo peor armado, con mucha menos población. La fuerza militar en las condiciones de uso actuales se vuelve casi impotente cuando se trata de enfrentarse a un pueblo que se resiste a dar su brazo a torcer. Es tremendo. Tampoco, al final no influye el hecho de que haya bases militares de diversas potencias en la región, ¿no?, para prevenir un conflicto como este. Igual para los equilibrios de poder geopolíticos sí, pero para este tipo de conflicto no convencional no vale para nada. No vale que Diego García tenga la base estadounidense ahí en el Índico, porque al final, bueno, sí, se mantiene la seguridad en cierto modo, pero sigue estando esa inestabilidad que mencionas.
Así es. Ya puede haber 2 portaaviones como hay ahora de Estados Unidos, una fuerza militar que supera a la de prácticamente cualquier país europeo. Una fuerza de 2 portaaviones es algo impensable, por así decirlo, en la mentalidad europea, y son, insisto, incapaces porque podrían destruir todo el Yemen, pero sin destruirlo es imposible encontrar a aquellos que lanzan estos misiles. Mientras Irán les siga apoyando, pues tendrán armas que lanzar, recibidas nuevamente de contrabando o incluso en componentes montados allí. ¿Qué se puede hacer aparte de desembarcar en el Yemen? Pues atacar Irán también tendría un coste para no solo para la población civil en Irán, sino también para la economía mundial, porque se cerraría el estrecho de Hormuz, tendríamos una nueva crisis del petróleo. Los hutíes, en este caso, juegan con fuego, evidentemente, pero tienen bazas que jugar. La baza del débil, es verdad, pero tienen bazas que jugar. Y son bazas valiosas y que a todos debían preocuparnos porque, insisto, el éxito de los hutíes puede ser un acicate para que grupos partidos en el Mediterráneo, por poner un ejemplo, en Libia también hay un estado fallido donde podría ocurrir, y en cualquiera de los países del Sahel podrían llegar a hacer algo parecido a lo que hacen los hutíes en el Mar Rojo, en aguas todavía mucho más importantes para Europa y para el mundo, como son las del Mediterráneo. Juan, tú en su momento tuviste el mando de una operación exitosa como Atalanta, que no está tan lejos de esa zona, ¿no? Eso fue un éxito. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería tu estrategia a seguir, en este caso, medidas más efectivas para garantizar de alguna manera la estabilidad presente y futura del Mar Rojo desde tu experiencia? Sí, pero Atalanta tenía una ventaja, como digo, es antes de la guerra de Ucrania, y allí estábamos todos unidos en el mismo objetivo. Con los rusos trabajamos, con los chinos, con los iraníes, todos trabajábamos en el mismo bando, y ahora insisto que eso desde la polarización que ha sido creada por la invasión de Rusia ha desaparecido. Ya no hay esa buena voluntad, ya no trabajamos unos con otros y por lo tanto se hace muy difícil el presionar a los países en la mar y en tierra, como se hizo en Somalia, para que esto deje de ocurrir. Evidentemente, la vía militar, ya digo, fuera de no se puede ceder la iniciativa a los que lanzan misiles desde costa, porque aunque tengan un porcentaje de éxitos, solo han matado a 4 personas y hundido 2 buques en los 2 años que llevan haciendo esto, pero es suficiente para que las compañías comerciales no quieran asumir el riesgo ni pagar los seguros necesarios. Es decir, que la victoria militar en este caso es nuestra, pero no se consigue parar ese tráfico. Ya digo que la única solución es intervenir en tierra, pero para eso es necesaria la presión política de aquellos que hemos perdido, por así decirlo, desde que Putin invadió Ucrania. Ya no tenemos la buena voluntad de China, ya no tenemos la buena voluntad de Irán, y sin eso que teníamos en Atalanta, pues me parece que es imposible presionar a los hutíes para que dejen de hacer lo que están haciendo. Con esas reflexiones nos vamos a quedar. Sería necesario intervenir en tierra, pero sobre todo la desunión y la falta de buena voluntad es la que están permitiendo este problema que se nos genera en una zona tan complicada como el Mar Rojo. Juan Rodríguez Garat, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y tu expertise. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para entre cafés y vinos inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.